En la primera parte de este top habíamos mencionado simplemente 5 videojuegos. Y eso nos pareció injusto. Algunos de ustedes en los comentarios nos hicieron saber. Así que el día de hoy vamos a darle continuidad a ese top con la parte 2 de los mejores soundtracks en los videojuegos. Pero antes, recuerda que puedes suscribirte a este canal para estar atento a los próximos videos que estaremos publicando. Hay bandas sonoras que acompañan un videojuego, y luego están aquellas que se convierten en parte de su identidad. Hotline Miami pertenece a este segundo grupo. Cuando Dynatone Games lanzó este indie en 2012, nadie esperaba que un juego de vista cenital con píxeles enormes y violencia exagerada fuera a marcar una época. Pero lo hizo, y en gran parte de ese mérito se lo debe a su música. Lo primero que hay que entender es que aquí no hubo un compositor único. Los creadores del juego reunieron a varios artistas de la escena eléctrica underground. Y cada uno tenía su propio sonido, cada uno aportó algo diferente. Y el resultado fue una mezcla perfecta de synthwave, basslines hipnóticos y atmósferas que parecían sacadas de una pesadilla del neón. Temas como Hydrogen, Crystals o Miami Disco se convirtieron en himnos instantáneos, pero no eran simples canciones de fondo, estaban diseñadas para sincronizarse con la acción. Cuando empezaba una masacre, la música lo convertía todo en una especie de danza frenética. El jugador entraba en trance, era brutal, caótico y adictivo al mismo tiempo. Pero Hotline Miami también sabía bajar el ritmo, entre misión y misión. Los tonos se volvían más melancólicos, más inquietantes. De repente, ya no era una fantasía de acción, sino una historia oscura sobre violencia e identidad. Ese contraste es precisamente lo que hace tan especial a esta banda sonora. Y su legado habla por sí solo. Tras el éxito del juego, el synthwave explotó dentro de la comunidad gamer. Miles de jugadores descubrieron artistas que jamás habían escuchado. Una nueva generación comenzó a asociar este género con los videojuegos. Más de una década después, esta música sigue sonando tan fresca como el primer día. Si hay una saga que siempre ha tenido grandes bandas sonoras, esa es Castlevania. Canciones que forman parte de la historia del medio. Pero en 2010 llegó algo completamente diferente. Lords of Shadow no fue solo un reino de la saga, también fue el debut de una de las bandas sonoras más ambiciosas que se han creado para un videojuego europeo. Y su responsable fue el compositor español Óscar Araujo. Lo que hizo Araujo fue tomar la esencia gótica de Castlevania y transformarla en una epopeya cinematográfica. Orquesta gigantesca, coros monumentales, una escala que recordaba a las grandes producciones de Hollywood, pero sin perder en ningún momento la identidad oscura de la franquicia. Cada pieza parece diseñada para transmitir algo específico. Hay momentos de tristeza, de esperanza, de furia, de desesperación absoluta, todo reflejado en la música. El uso de los coros es especialmente impresionante. Lejos de ser un adorno, funcionan como una herramienta narrativa. Cuando aparecen en pantalla, hacen que las batallas parezcan enfrentamientos entre fuerzas divinas y demoníacas. Y luego están las piezas más íntimas, las más melancólicas, porque Lords of Shadow no es solo acción, es también una tragedia, y la música lo entiende a la perfección. Esta banda sonora puede disfrutarse sin haber jugado jamás el videojuego, y eso en sí mismo ya dice mucho de su calidad. En 2016, Doom hizo su regreso, y lo hizo por todo lo alto, pero gran parte de ese impacto tuvo un responsable muy claro, el compositor australiano Mick Gordon.
Lo que Gordon creó para este juego no se parece a nada que se hubiera escuchado antes en el mundo del videojuego. Metal industrial, sintetizadores distorsionados, guitarras ultra procesadas, sonidos que parecen imposibles, una bestia musical. Pero lo verdaderamente fascinante no es solo el sonido, sino cómo funciona dentro del juego. La música de Doom no acompaña la acción, la impulsa. Gordon diseñó muchos de los temas para reaccionar dinámicamente a lo que ocurría en la pantalla. Cuando la batalla se intensificaba, la música también lo hacía. Era una conexión directa entre el jugador y el soundtrack. Y aquí viene uno de los detalles más curiosos de toda esta historia. Si analizas la banda sonora de Doom con un espectrógrafo, un programa que convierte las frecuencias sonoras en imágenes, aparecen pentagramas y el número 666 ocultos en las ondas de sonido. Gordon lo confirmó él mismo, los había colocado intencionalmente en las frecuencias, como un easter egg sonoro que nadie puede escuchar, pero que ahí está. Ese nivel de detalle y de obsesión con el concepto del juego es lo que hace que ese trabajo sea tan extraordinario. La banda sonora ganó el premio DICE por logro sobresaliente en composición musical, el premio SXSW por excelencia en puntaje musical y fue nominada a los BAFTA. Incluso personas que jamás habían jugado a Doom empezaron a escucharla. Se volvió habitual en gimnasios y playlists de entrenamiento. Es una banda sonora que no busca emocionarte, busca hacerte sentir invencible. Si Doom representa la fuerza bruta, Final Fantasy VIII representa exactamente lo contrario. Representa emoción, romance y belleza. Lanzado en 1999 para PlayStation, este RPG se convirtió en uno de los más queridos de todos los tiempos. Y gran parte de ese cariño se lo debe a Nobuo Uematsu, uno de los compositores más influyentes de la historia del videojuego. Pero incluso dentro de su impresionante carrera, Final Fantasy VIII ocupa un lugar especial, porque fue una banda sonora increíblemente ambiciosa, más de 70 composiciones, prácticamente todas con personalidad propia. El juego arranca con Liberi Fatali, una pieza coral con textos en latín que rompe completamente con todo lo que los jugadores esperaban escuchar en aquella época. Grandeza, destino, tragedia, esos coros fueron una declaración de intenciones desde el primer segundo. A lo largo del juego hay temas para cada emoción imaginable. Balam Garden transmite tranquilidad. The Landing refleja tensión militar. Force You May es uno de los mejores temas de combate de toda la saga. Décadas después de su lanzamiento, muchas de estas composiciones siguen interpretándose en conciertos sinfónicos alrededor del mundo. Eso no es música de videojuegos, es música a secas. Y llegamos al número 1 de este top. Y sí, sé que esta elección puede sorprender a muchos, pues estamos hablando de un juego de Super Nintendo de 1995, una consola de tan solo 16 bits, con limitaciones técnicas enormes, y aún así, esta banda sonora está aquí arriba. Y precisamente es por eso. Donkey Kong Country 2 fue desarrollado por Rare y publicado por Nintendo. Su música fue compuesta por David Wise, y lo que logró con el hardware del SPC 700 de la NES es difícil de explicar. El chip de sonido de la consola tenía restricciones durísimas,
poca memoria, muestras pequeñas, capacidades sintéticas muy limitadas, y aún así, Wise consiguió que la música sonara como si viniera de otro mundo. Su colega, Grant Kirkhope, lo explicó bien. La familiaridad de Wise con el hardware de la SNES le permitía hacer cosas que la gente nunca había oído antes. Wise utilizó técnicas de producción avanzadísimas para la época. Sonidos ambientales, ecos, capas de sintetizador inspiradas en el sonido de la Korg Wave Station. La banda sonora estuvo incluso influenciada por compositores clásicos rusos como Prokofiev y Mussorgsky, para encajar con el tono más oscuro del juego. Stickerbush Symphony es probablemente la pieza más famosa. La revista Rolling Stones la describió como una balada onírica y melancólica que no se parece a nada de lo que solíamos escuchar en los videojuegos de plataformas de la época. Y no es una exageración. Pero el soundtrack completo mantiene esa misma calidad. Meaning Melancholy transmite nostalgia y misterio. Forest Interlude convierte un nivel de bosque en algo casi soñador. Hay temas alegres, inquietantes, aventureros, relajantes y todos se sostienen solos. Lo más impresionante es que esta música tiene alma. Escucharla genera sensaciones difíciles de poner en palabras. Nostalgia, melancolía, calma, aventura, todo al mismo tiempo. Y esa es precisamente la máxima aspiración de cualquier compositor. Donkey Kong Country 2 fue el segundo juego más vendido de 1995 en Estados Unidos y Japón. Su soundtrack lleva décadas apareciendo en listas de los mejores de la historia. Miles de músicos han hecho versiones y su influencia puede rastrearse en innumerables compositores modernos. Por su innovación técnica, por su impacto duradero, por su capacidad para crear emociones genuinas con herramientas limitadas, Donkey Kong Country 2 es nuestro número 1. Y como siempre, es tu turno para decirnos acá abajo en los comentarios si estás de acuerdo con este top. ¿Qué juego añadirías tú? ¿Qué juego quitarías de esta lista? Escríbelo ahí abajo que estaremos atentos a todos sus comentarios. Y recuerden darle like si les gustó este video, compartirlo con cualquiera de sus amigos que les gusten los videojuegos, suscribirse si no lo han hecho y activen la campanita para que les pueda llegar el recordatorio de que hemos subido un nuevo video. Sin más que decir, esto fue Zona Cero.